Comienzo con la grabación. Listo. Cada pregunta tiene un tiempo de 1 minuto. Las preguntas de opción abierta, las preguntas donde hay que escribir texto, tienen 3 minutos. ¿Listo? Cuánto escriban depende de ustedes. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Sí. Cuando se acabe el tiempo, les va a decir cuál es su resultado y me va a indicar a mí, pues, cuántos estuvieron en lo correcto y cuántos se equivocaron. Eso va acumulando puntos. Esos puntos se acumulan por respuestas correctas y entre más rápido respondan bien. No importa si responden muy rápido, si la pregunta está respondida mal. Eso no les va a dar puntos. ¿Listo? Bueno, entonces voy a comenzar con la lección y ya les comparto el enlace. Bueno, para el primer periodo los temas que van a repasar es la política, lo que es el gobierno y el poder. ¿Listos? ¿Listas? Primera pregunta. El ejercicio político, ¿qué? De las opciones, ¿cuál creen que es correcta? Una cosa. Si le dan clic a la pregunta y no se envía automáticamente es porque es más de una opción. ¿Listo? Si sí se envía automáticamente es porque es solo una opción. ¿Listo? Recuerden que tienen 1 minuto nomás. Bueno. Listo. El ejercicio político es una posibilidad para todas las personas. Exclusivo para la élite de un país o un problema para la existencia de la nación. Los que respondieron, pues, la correcta, ¿por qué? ¿Por qué esa era? Cualquiera puede ejercer un cargo político siempre y cuando tenga la experiencia. Bueno, Sí, experiencia no, sino los conocimientos. sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Solo se hace política, por ejemplo, en los partidos políticos y en la presidencia o hay otras formas de hacer política? ¿Qué me dicen? Chicos, chicas. Claro que hay otras formas de hacer política, ¿no? Digamos, ahí mismo, entre un grupo de gente pequeña, el organizarse, mandar, el dirigir, y así elevándose poco a poco la cantidad de personas hasta llegar a un país. Recuerden que la política, pues, es una posición al respecto de formas de gobierno y de poder y control. Por lo tanto, cuando ustedes, no sé, se reúnen a veces en las cenas familiares, cuando nunca se ven y entonces comienzan a debatir de por qué Uribe es buen presidente o por qué es mal presidente. Eso es ejercicio de la política. O por ejemplo, cuando yo todo el tiempo estoy diciendo que Uribe fue mal presidente, eso también es un ejercicio político. La política, pues, es algo que trasciende más allá del campo considerado tradicionalmente político. Es decir, no se limita a los partidos políticos ni al Estado. Todos podemos ser individuos políticos. Siguiente pregunta. El gobierno se divide en X ramas del poder. ¿Cuántas? Pueden colocar número o letra, creo. Sí, me parece que sí pueden colocar ambas opciones. ¿Cuántas ramas del poder hay? Recuerden que solo tienen 1 minuto.
Bueno, tienen 2 minutos. ¿Colocamos todos los nombres o solo el número? Solo el número. Solo en cantidad. No los nombres. No coloquen los nombres porque si no, no. Si colocan los nombres no se les va a contar. Lo de los nombres se los pregunto ahorita. ¿Listo? Faltan 3 personas. Faltan una persona. ¿Cuántas ramas del poder existen? No. Bueno, ya se les va a acabar el tiempo. Listo. ¿Cuál era la respuesta correcta? 3, ¿no? 3. Son 3, exactamente. Son 3 ramas del poder. ¿Cómo se llaman? Legislativa, ejecutiva y judicial. Exacto. ¿De qué se encarga la rama legislativa? Hombre, no se podía Hacer número. las leyes. ¿No se pudo Sí, el yo número? también escribí el número. No sé, yo juraría que... Y, o sea, la mayoría escribimos el número. ¿Y hay qué, profe? Pues no hay ningún problema. Como les digo, si colocaron 3, pues saben que tienen la respuesta correcta. ¿Listo? Que son los No sé, puntos es del como juego, que no les por la afectó rivalidad. así. No sé. Yo escribí por eso, porque a veces colocaban números, yo escribí la opción de que se aceptaran números, pero el sistema al parecer no. Entonces no sé por qué hace eso, pero bueno, si colocaron 3, pues está bien. ¿Qué les estaba preguntando? Sí, la rama legislativa de qué se encarga. De hacer las leyes, ¿no? legislar todo. Exactamente, es la que hace las leyes. La rama ejecutiva, ¿quién La que está las en la rama? ejecuta. Las firmas, ¿no? Sí, la que las ejecuta, la que las firma. ¿Quién es el líder de la rama ejecutiva? El presidente. Exacto, el Presidente, presidente. Y por último, la rama judicial. ¿De qué se encarga la rama judicial? Hacer juicios. de judicializar, como Exactamente, de judicializar las leyes, algo así. exacto, judicializar. Exactamente. Es decir, cuando una persona comete un crimen, pues es la rama que lo castiga. Recuerden que estas 3 ramas existen con el objetivo de ¿qué? ¿Qué tienen que hacer con respecto al poder de una nación? Mantener orden. Irlas, ¿no? Exacto. Mantener el orden o mantenerlo equilibrado, que ningún poder exceda al otro. Es decir, si un presidente tiene excesiva cantidad, o mejor dicho, tiene un comportamiento inadecuado, se supone que las demás ramas del poder deberían parar esta situación. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? ¿Eso sí pasa así o no? Es muy raro que pase eso. ¿Y por qué? Porque es raro que las ramas mantengan el equilibrio. Corrupción. Porque, Es así, ¿no? porque Sí, ¿qué más? Corrupción, ¿cuál otra dijeron? bueno, la corrupción es el principal problema y también de que el chiste del jefe de Estado, ¿no? Es hacer de que estén felices sus subordinados y esos mismos subordinados hacen de que estén felices los subordinados de ellos y, as- y así todos normalmente se mantiene igual. Igualmente,
cuando son muy pocos los que están inconformes, pues lo que hacen normalmente es cambiar el puesto, ¿no? Colocarse la otra persona que se esté con una ideología similar. Exacto. Eso tiene un nombre, a eso se le conoce como clientelismo político. Es decir, toda esta actitud de el presidente es el que escoge a la gente que va a ocupar esos cargos y por eso el poder no mantiene o no se regula. Porque pues Hágale. Tírelo. si fueron, Papi. chicas, recuerden mantener los micrófonos silenciados. Si fueron escogidos por el presidente, pues, ¿quién se va a oponer? Bueno, siguiente pregunta. Dice, el poder es una circunstancia meramente política. ¿Falso o verdadero? ¿Qué pasa con los demás? ¿Les queda solo medio minuto? Listo. La respuesta correcta es falso. ¿Por qué? Repite otra vez, profe. Digamos, ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la respuesta correcta para esta pregunta de si el poder es circunstancia meramente política es falso. Pues porque todo no lo maneja el gobierno. Usted puede tener, digamos que el poder, digamos, yo puedo ser un paramilitar y no depender políticamente de nadie, sino yo prácticamente independizarme de lo que sería un gobierno y legalmente, obviamente. Bueno, digamos como lo de Pablo Escobar, digamos, entre comillas. Él no dependía del gobierno, él tenía sus propios ingresos y el poder que él tenía era gracias a todo lo que, bueno, pues todas las cosas que él hacía y demás. Entonces no todo depende de la política. Exacto. No todo, o mejor dicho, el poder no es una circunstancia que solo se encuentra en la política. El poder existe en todas las relaciones sociales. Siempre hay poder porque siempre hay alguien que debe estar por encima de otro. Sí, lo ideal es que fuéramos todos iguales, pero así no funciona la sociedad, así no funciona la estructura social. Por ejemplo, en sus casas, ¿quién tiene el poder? ¿Ustedes? No, ¿No? ¿Quién lo tiene entonces? papá, mi mamá. El poder Ma. cambia, el poder es circunstancial, el poder no permanece estancado, el poder no es algo que se, ¿cómo decirlo? No es algo que uno con lo que se nace, sino es algo con lo que se obtiene. El poder va cambiando y dependiendo de cada circunstancia. Antes el poder estaba exclusivamente en manos de un rey y de la iglesia. Hoy en día el poder se ha distribuido un poco más, en teoría. En las casas pasa igual. Ustedes, al ser los menores, la población más jóvenes, carecen del poder. Pero en relaciones de amistad, en relaciones románticas, ahí también hay poder, ¿verdad? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué opinión? ¿Será que en las relaciones que consideramos normales hay circunstancias de poder? ¿Qué creen? Sí, ¿Sí? y bastante, yo creo. Usualmente, ¿quién tendría el poder en esas circunstancias? El más dominante.
Exacto. casi siempre son las mujeres, ¿no? No, Casi siempre. actualmente podría decirse. Depende de la persona o la relación que se lleve. Exacto. Recuerden que el poder es circunstancial, entonces depende de las circunstancias. Antes, las relaciones románticas solo tenían una forma de poder y era masculina, es decir, el poder estaba en manos del hombre y de nadie más. Por ejemplo, solo en el siglo pasado, ¿a qué se dedicaba una mujer? Era decisión del hombre, ¿sí? Si el hombre decidía que la mujer estudiaba y que podía trabajar, entonces así se desarrollaba, solo en el siglo pasado. Ya más atrás, pues la mujer obviamente ni siquiera tenía la posibilidad de estudiar. Estaba relegada a ocupar posiciones del hogar. Las circunstancias del poder cambian, pero todo está atravesado por el poder. Por ejemplo, ese amigo que siempre toma las decisiones, ahí tiene poder. Bueno, segundo periodo. Economía y participación política popular. ¿Listos? ¿Listas? Bueno, primera pregunta. La microeconomía es, ¿cuál de esas imágenes representa lo que es la microeconomía? Listo, les quedan 10 segundos. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué era la tercera imagen? Porque ¿Qué? se empieza desde un sitio pequeño, ¿no? O sea, se empieza ¿Puedo como hablar? Más palabras. o menos. Sí, claro. ¿Se maneja más poco dinero que en las demás? No estoy seguro. Que micro pues Y se refiere a pequeño y economía pues a dinero, entonces quiere decir que no es una economía tan amplia como con las que maneja, por ejemplo, Avianca, que es una macro, ya es muy grande. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Recuerden entonces que la economía, la ciencia económica se puede dividir en dos. La microeconomía y la macroeconomía. La macroeconomía es el estudio de las relaciones de carácter grande, por ejemplo, a nivel nacional o internacional. La microeconomía se encarga de estudiar las relaciones comerciales a nivel social o personal. ¿Listo? Es decir, un supermercado, un centro comercial. Eso es la microeconomía. Relaciones comerciales subjetivas. Por ejemplo, ¿qué ejemplos de microeconomía se les ocurre? Un bar. Exacto, en un bar se presenta microeconomía. ¿Dónde más? en los restaurantes. Exactamente. Tienda de barrio. Ujú. ¿Listo? Es como todo lo que tenemos al alcance de día a día, ¿no? Exacto. Para hacerlo más sencillo, la microeconomía trata de estudiar lo que hacen los individuos, su participación política dentro de la sociedad. Comprar algo, comprar un objeto, cómo afectan esos objetos a las personas. Recuerden que hoy en día, pues, los objetos también construyen identidad. Por ejemplo, no sé,
afiliarse a una marca de celular. Siempre comprará, pues como pasa en Estados Unidos. Por eso, pues no son grandes marcas, no es comercio internacional y pues tampoco es la bolsa bursátil, porque todo eso hace parte del estudio de la macroeconomía. Bueno, siguiente pregunta, pero pues antes se nos va a acabar el tiempo, entonces salimos y volvemos a entrar, ¿listo? Esta pregunta es de opción abierta, entonces tienen 3 minutos. Cuando la resuelvan, comienzan a ingresar al Zoom, ¿listo? De lo que se debe consumir, o sea, en sus límites, si me hago entender, pues eso Sí. pienso. Bueno, es cierto, el consumismo está cargado por un índole de carácter negativo. Ustedes mismos lo demostraron. Hoy en día el consumismo se vincula como a la obsesión a compras, que no me acuerdo cuál es el término psicológico para ese tipo de falencia. Es decir, son personas que tienen que comprar y la compra de objetos se convierte en formas de eliminar el estrés. Por eso la palabra consumismo está cargado de negativismo, pero hay que entender que sí, el consumismo exacerbado es completamente negativo, pero también el consumismo, como más o menos lo mencionan, es vital. Si no hay consumo en las relaciones económicas, pues no hay nada. Además, el consumo también hace parte de nuestra cultura. Nos identificamos y consumimos todo aquello que nos gusta, que nos agrada. Por ejemplo, objetos como peluches, cartucheras, no sé, cualquier objeto, los vinculamos a algo que nos guste. Por ejemplo, a algunos les gustan los videojuegos y hay un videojuego que todo el mundo o ya se convierte en parte de la cultura, que es Mario. Mario se convirtió en parte de la cultura. Hay muchos objetos de Mario. Si yo les muestro este muñeco, ¿quién es? Yoshi. Yoshi. ¿Por qué? Porque el consumo se convierte en parte de la cultura. Los objetos representan nuestra identidad. Por eso el consumo, pues, no solo es negativo. Pero sí, la palabra consumismo está cargada de un índole negativo. Pero lo que es negativo es el consumismo exacerbado o sin control. ¿Listo? Bueno, continuemos. Siguiente pregunta. Son ejemplos de participación política desde el pueblo. ¿Cuáles imágenes? ¿Qué imágenes representan las formas de participación política de la población? Hay una que puede ser sí, pero no es. Miren bien las imágenes. Parece serlo, pero no. Les quedan 15 segundos. 5. Bueno, no sé. Supuestamente se venció. Bueno. Había una imagen extra que no me sale aquí. Pero bueno. Ejemplos de participación política. El voto es la forma de participación política básica para el pueblo, ¿no? ¿Quiénes pueden votar? O mejor dicho, ¿quiénes A no? toda persona la cual tenga tarjeta de seguro, una cédula, y ya. Exacto, toda persona con una tarjeta una cédula de identidad. Entonces, ¿quiénes no pueden votar? Los pobres.
las Los personas que políticos y no los tengan, funcionarios. personas que no tengan tarjeta de cédula o los policías, los cuales brindan un servicio el cual no depende de presidente, sino porque ellos ya tienen un régimen como tal. Bueno, y los soldados. Exacto, los soldados no votan. Ellos no votan principalmente para evitar que, por ejemplo, un coronel o un alto mando del ejército los obligue a votar pues por la persona que ellos quieran. Es por eso que los militares no votan, porque no hay forma de garantizar que ese voto no sea pues controlado. Bueno, la segunda, ¿qué imagen representa? ¿Qué imagen representaba esto? Es un debate como entre postulantes. Exacto, un debate político para la presidencia o la alcaldía. Es por eso que no era por participación política del pueblo, porque pues técnicamente son muy pocos los aspirantes que puedan ser llamados del pueblo, entre comillas. En Colombia es más que todo. En otros países sí, son personas que vienen desde abajo y llegan a puestos altos. Pero si ustedes miran el origen de varios de los que en este país se lanzan a política, pues no es que tuvieran una vida muy escasa, no es que tuvieran muchas tragedias de carácter económico social. Usualmente sus familias tienen altos recursos económicos. Entonces, pues, que sean del pueblo, no tanto. Bueno, esta sí, la pintura, la compra y la que supuestamente aquí debía haber un teatro. ¿El teatro puede ser político? Chicos, chicas, No, ¿será que no? Profe, pues yo pienso que sí, porque digamos es que es una forma de que el pueblo se exprese como de lo que quiere o lo que le parece la política. Exacto, el teatro, el cine, la literatura pueden ser políticas, pero de poder ser, hacerlo es muy diferente. Por eso les dije que había uno que podía o que parece ser, pero que no es, y que vieran bien las imágenes. ¿Por qué? Porque la obra que estaba ahí era El Mago de Oz. Y pues El Mago de Oz no tiene mucha exigencia política. Por eso no era esa imagen, solo por eso, porque la representación era El Mago de Oz. Bueno, si hubiera sido cosas como Hamlet o alguna otra cosa por el estilo, pues de pronto sí. De pronto sí. Tercer periodo, el mercado y desigualdades en el mundo. Los principales actores del mercado globalizado son ¿quiénes? ¿Quiénes son los principales actores de la globalización? Profe, se refiere a quienes los expanden. Yo les había dicho quiénes eran los principales del mercado de globalización. Es decir, quiénes son los que tienen el control, por así decirlo. De quiénes depende el mercado global. ¿Listo? Les quedan 10 segundos. Bueno, a ver qué contestaron. Las grandes multinacionales. ¿Los políticos tienen injerencia en la globalización? Sí, pero no son los principales actores del mercado globalizado. Los consumidores. Sin los consumidores, el mercado globalizado, ¿qué pasa? Se cae, se destruye o sigue adelante.
Pues si no compran, pues no, todo se va a derrumbar, ¿no? Exacto, exacto. Sin los consumidores el mercado no puede existir, pero no son los principales actores porque son más que todo sujetos pasivos. Sí, supuestamente y muchas teorías economistas dicen que Pero es el que, mercado se regula por el consumidor. Sí, sí, o sea, prácticamente todo lo hace el consumidor, porque, como dije anteriormente, si no compran, pues ellos no van a vender, sí, entonces para mí sí eran los consumidores. sí. El ¿Profe, problema, no cree que ahí hubieran sido las dos correctas? no, el problema es que aquí tienen que fijarse en la pregunta. Principales actores. ¿Los consumidores son actores del mercado? Sí, pero no son los principales. Los principales actores del mercado globalizado, los que lo dirigen, los que lo controlan y los que lo regulan, son las grandes multinacionales. Es decir, sí, muchos economistas dicen que si el consumidor deja de comprar, un producto caería. Pero pues miren los casos reales. Muchas empresas como Apple, empresas de videojuegos, Coca-Cola, McDonald's, tienen escándalos de que malas políticas de medio ambiente, abuso laboral. Y en teoría del mercado, el consumidor debería llevarlo a que caigan a esas malas políticas. ¿Pero eso pasa o todo sigue igual? ¿Qué me dicen? ¿Los consumidores alguna vez han acabado con una gran multinacional de renombre? Sí, no. Creo que eh, Profe, ¿puede repetir la pregunta? Los consumidores alguna vez han podido acabar con una empresa con un gran nombre, con un gran reconocimiento. Por ejemplo, McDonald's. pues quizás creo que BlackBerry, ¿no? O pues no sé qué le pasaría a esa empresa, pero pues en sí como tal no volvió a aparecer. O no sé si se uniría a otra. Bueno, eso fue más por la misma dinámica de mercado. Salieron celulares más avanzados, entonces la gente dejó de comprarlos. Pero no fue por un escándalo ni nada por el estilo. Hay empresas como Coca-Cola, como McDonald's, que han tenido escándalos de abuso laboral o de contaminación medioambiental. Pero ahí siguen como siempre. ¿Por qué? Porque es que sí, el mercado sin los consumidores no existe, pero las empresas tienen mecanismos con el cual regular el consumo. Es decir, ¿por qué en vez de comprar, no sé, una gaseosa más barata como Big Cola, algunas personas prefieren comprar siempre Coca-Cola? Digamos, en mi caso es Calidad. porque es más rica. Sí, es más rica, o sea, Sí, Tal vez por el precio, la verdad. Yo digo que por el precio, ¿no? Muchas veces usted cree que porque es barato, es como que malo. Lo barato sale caro. sí, eso también ayuda. Y pues como que cuando usted prueba una cosa, la otra se siente como que un sabor distinto. Como que usted prueba una vez y si no le gusta un cero de izquierda, se puede decir. Sí. ¿Qué ocurre? Estamos cargados de publicidad y la gaseosa más representativa del mundo es Coca-Cola. Es la marca principal. Salen películas, hacen videos. Incluso antes, en Estados Unidos, Coca-Cola representaba la Navidad. Por ejemplo, la imagen moderna de Santa Claus. Eso fue creación de Coca-Cola. Antes Y la utilizaban... imagen de Pepsi, Pepsi Man. Exacto, bueno, a Pepsi sí no le funcionó tanto Pepsi Man. Coca-Cola sí son muy buenos para hacer publicidad al parecer. Pero bueno, por eso es que los consumidores no son los principales actores,
porque no son sujetos activos, sino más que todo son sujetos pasivos. Compran lo que les ofrece el mercado y pues a veces sus decisiones no son tan libres o independientes. Bueno, siguiente pregunta. ¿La globalización solo afecta a la economía y a la política? ¿Falso o verdadero? Nos quedan 15 segundos. Falso. ¿Por qué? ¿Qué otros sectores se ven afectados por la globalización? El agropecuario, tal vez. Sí. ¿La cultura se ve afectada por la globalización? Sí, Exacto. Y la cultura pues está fuera de lo que es, se puede vincular, pero es un sector aparte a la economía y a la política. Por eso la globalización no se limita a esos dos campos, sino que se extiende más allá de ellos. Bueno, siguiente pregunta. La globalización puede tener consecuencias negativas ¿Como cuáles? ¿Cuáles son los efectos negativos de la globalización? ¿De cuáles se acuerdan? Bueno, ahora filosofía. Primer periodo, filosofía y mitología. Primera pregunta. La filosofía es ¿qué en sus palabras? ¿Qué es la filosofía? Es decir, ¿a qué se encarga? ¿Qué se ocupa? En términos generales, ¿cómo definen ustedes la filosofía? En términos generales, ¿qué colocar? Pues que la filosofía es como las ganas de buscar respuestas a ciertas problemáticas o simplemente la capacidad de cuestionar cómo son las cosas ahora. ¿Stop? conjunto de reflexiones. Ok, ¿qué más? Cuestionar algo que ya está establecido. ¿Stop? Buscar orden en el caos. Bueno. Pues sí, la filosofía en sí es pensar. Recuerden eso. La filosofía es simple y llanamente pensamiento. Un pensamiento, digamos, libre. Hay muchos filósofos que les gusta la idea de que la filosofía no responde ante nadie. ¿Listo? Bueno, continuemos porque sí, ya casi no hay tiempo.
¿Solo las personas con estudios universitarios pueden desarrollar un pensamiento filosófico? ¿Falso o verdadero? Les quedan 10 segundos. Falso. Correcto. Eso estaba fácil. Una de las características de los mitos es ¿cuáles? Ahí pueden escoger más de una. Profe, ¿solo se puede responder uno? Más de una. Pueden escoger más de una de las opciones. 1, 2, 3, 4, 5. Si es que hay 5. Creo que solo hay 4. Solo les quedan 10 segundos. Bueno, la que más escogieron fue todo mito implica la existencia de seres divinos o dioses. Si se dan cuenta, la respuesta correcta era todas. Todas eran correctas. Los mitos implican dioses, en sus orígenes eran creencias religiosas. La mitología griega, romana, todas ellas eran creencias religiosas. Dejaron de ser religiones cuando la gente dejó de creer en ellas y por eso ahora son mitos. Son una forma de explicar el mundo que nos rodea. Son creencias vinculadas a fenómenos de la naturaleza. Por lo tanto, todas las respuestas eran correctas. ¿Por qué no puse entonces todas las anteriores? Porque casi siempre cuando uno coloca preguntas como todas las anteriores, usualmente creen que es esa y pues por eso preferí no colocar así. Listo, segundo periodo de filosofía, presocráticos y clásicos de la filosofía. Los presocráticos eran también llamados como es que 10 segundos.
filósofos de la naturaleza. ¿Listo? No eran científicos. Los alquimistas tampoco. Esos son los químicos en la antigüedad. Los clásicos de la filosofía se enfocan en clásicos, recuerden que son ¿quiénes? Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Listo? ¿A la naturaleza? No tanto. La existencia de dioses. Debatieron algo, pero no se enfocaban en eso. La formación de las ideas o del pensamiento, sí, y la otra opción válida o que debían colocar era el ser humano. Ese fue el primer enfoque de los filósofos clásicos. El humano y cómo pensamos. Recuerden, por ejemplo, los dos mundos de Platón o la caverna, sobre la forma de interpretar las ideas. Bueno, los dos mundos es de Sócrates, ¿no? Mi error. El principal centro cultural de la antigüedad que más ha influenciado al mundo actual es ¿qué civilización? Eso está fácil. Quedan 10 segundos. Grecia, exactamente. Recuerden que de ahí surgió la filosofía, la democracia, entre muchos otros. El principal enfoque de la filosofía de la Edad Media era, eso está también fácil. No los dioses, porque pues para la Edad Media solo se creía en un dios, no en varios. Bueno, siguiente pregunta. En la Edad Media, todo pensamiento que no pudiese vincularse a Dios era censurado o destruido. ¿Falso o verdadero?
Bueno, usualmente responden 18 personas, entonces faltan 2. Bueno, ¿listo? Ve. Verdadero. Recuerden eso. En la Edad Media, todo pensamiento alejado de la religión católica era censurado. O pensaban como ellos o no podían pensar en otra cosa. Recuerden las cacerías de brujas, por ejemplo. Penúltima pregunta. Durante el Renacimiento, el enfoque del pensamiento era, ¿cuál de las opciones? El Renacimiento, recuerden, después de la Edad Media. ¿Cuál era el enfoque del Renacimiento? El ser humano. Exactamente, el ser humano. Ya se deja de lado a Dios, va a los temas espirituales, pues todavía se hablaba un poco, pero pues se comenzaba a cuestionar. Pero el enfoque era el ser humano. ¿Listo? Bueno, ahora sí, última pregunta. Esta creo que es de opción abierta, entonces tienen 3 minutos. Sí. Pregunta, ¿es importante lograr un equilibrio entre la racionalidad y la espiritualidad? Sí, no, ¿por qué? Justifiquen el por